buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos igual a la gente que nos está viendo por Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación en los pacientes con diagnóstico de cirrosis. Nos acompaña el licenciado en nutrición Josué Chávez. Él es experto en enfermedades hepáticas y bueno, los dejo con él para que les explique cómo se debe de alimentar a un paciente con cirrosis. Gracias. Hola, buenas tardes nuevamente. Bueno, ya les comentaba la doctora Eva, el día de hoy vamos a platicar acerca de qué es lo que puede comer un paciente con cirrosis hepática y también vamos a ver algunos aspectos como mitos o creencias que muchas veces se tiene que se les restringen a los pacientes o se les hacen indicaciones de que sí o que no pueden comer ciertos alimentos. Antes de iniciar hablando acerca de lo que es la cirrosis y su estilo de vida o forma de llevar un plan de alimentación, vamos a repasar algunas cositas nada más. Recordemos cuáles son algunas de las principales funciones del hígado. Un hígado sano se encarga de desintoxicar sustancias como fármacos, alcohol, toxinas, ayuda al metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, almacena energía, o es uno de los principales reservorios de energía, también metaboliza nutrimentos y algunas vitaminas y nos ayuda en la producción de ciertas proteínas. Esto a grandes rasgos, nada más mencionando algunas de las principales funciones. ¿Ustedes saben qué es una dieta o qué entienden por una dieta? ¿Alguien que me pudiera ayudar de ustedes? ¿Saben qué es? ¿A qué se refiere este término? ¿Es lo mismo una dieta que un plan de alimentación o hay algo diferente en esto? Yo creo que la dieta es una alimentación con alimentos específicos para hacer frente a un problema patológico. Ok. Como definición o lo que se le conoce como dieta son los alimentos aislados o platillos preparados que va a consumir una persona durante el día. El plan de alimentación lo vamos a ver un poquito más adelante. Como tal un menú estructurado adecuado para cada persona de acuerdo a sus condiciones patológicas, si tiene alguna otra, por ejemplo en pacientes con cirrosis, si tienen alguna otra comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, entre otras condiciones. La característica de la dieta correcta es que es aquella que es capaz de satisfacer aspectos tanto biológicos, psicológicos y sociológicos, no nada más abarca una sola área, engloba varias partes de esta. Otro de los conceptos que quiero repasar porque vamos a estar viendo durante la plática es qué son los nutrimentos. Estas son sustancias que se van a encontrar en los alimentos y nos van a ayudar en el metabolismo para mantener las funciones vitales de nuestro organismo. Se dividen principalmente en dos grandes grupos, en macronutrimentos y en micronutrimentos. Dentro de los macro tenemos los hidratos de carbono o carbohidratos como se les conoce comúnmente. Dentro de estos tenemos dos grandes grupos también, hidratos de carbono simples. ¿Cuáles recuerdan o cuáles saben que son estos hidratos de carbono simples? ¿Alguien que me pudiera ayudar a responder? Son azúcares, golosinas, refrescos, el azúcar común como tal y los hidratos de carbono complejos, que principalmente lo vamos a encontrar en cereales con granos enteros o algunas pastas. Las proteínas también se incluyen dentro de este grupo de macronutrimentos e igual aquí en proteínas tenemos proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Y por último los lípidos. Dentro de los micronutrimentos, tenemos principalmente vitaminas y minerales. Ya como tal, pasando a la cirrosis hepática, ya es bien conocido por ustedes que la cirrosis es el resultado final de la enfermedad hepática crónica que se caracteriza por nódulos de regeneración y de fibrosis. La cirrosis hepática la podemos dividir igual en dos grandes grupos. Uno, en pacientes con cirrosis hepática compensada, en la cual los pacientes no tienen complicaciones, no tienen varices, no tienen ascitis, no han tenido sangrados variciales anteriores y en pacientes con cirrosis hepática descompensada. Aquí en este apartado los pacientes ya tienen complicaciones como ascitis, varices esofágicas, han tenido antecedentes de sangrados o de hemorragias,
pueden tener ascitis que no se puede tratar con o que es refractaria al tratamiento, alguna infección o han presentado falla renal. Entonces, como podemos ver, para el manejo nutricional, ¿creen que sea lo mismo para un paciente compensado que un paciente descompensado o no? No, tiene que haber gran diferencia, porque el paciente compensado todavía tiene gran posibilidad. Yo pienso que un buen porcentaje de área del hígado que puede hacer la función, pero el que está descompensado ya tiene más desventajas porque además va a comprometer otros órganos. Sí, Riñón. podríamos decir que tiene más desventajas por las complicaciones que tiene, entonces tenemos que atender cada una de estas complicaciones porque no va a ser el mismo manejo nutricional para un paciente que tiene ascitis, tiene encefalopatía comparado con el que no la tiene. Ok, otra de las complicaciones muy importantes en la cirrosis hepática es la desnutrición. En los últimos años ha tomado muchísima importancia. ¿Por qué? Porque esta población de pacientes puede representar puede llegar de un 20 hasta un 90% de los pacientes que padecen desnutrición. ¿Y cuáles las principales causas de la desnutrición en estos pacientes? Se dividen en tres grandes grupos. La primera es por una ingestión insuficiente de nutrimentos. Esto es por dietas restrictivas, porque no tienen un consumo adecuado de alimentos, tienen ayunos prolongados, muchas veces tienen que realizarles estudios o pruebas de laboratorio, por lo cual tienen que hacer ayuno. Entonces, todo esto no nos ayuda a que tengamos una adecuada evolución nutrimental. El otro grupo en el cual se divide es porque estos pacientes presentan una mala digestión o mala absorción de los nutrimentos. Por la propia enfermedad, el vaciamiento gástrico se puede ser más lento en esta enfermedad y lo cual se ve reflejado en que los pacientes pueden sentir mayor distensión abdominal. Aunado a esto que si tienen ascitis en su estómago, pues les va a costar más trabajo que sus alimentos tengan una buena digestión o que ustedes se sientan más llenos durante un periodo de tiempo más largo. Y la otra es que se ha mencionado que los pacientes con cirrosis también pueden tener un incremento en el gasto energético. Esto principalmente cuando se tiene un cáncer en el hígado. Entonces, si vemos, son tres grandes áreas. Igual aquí si hay un paciente que tiene cirrosis y tiene cáncer en su hígado, aunado a esto que no está comiendo lo suficiente, tiene dietas restrictivas. ¿Por qué serán las dietas restrictivas? ¿Qué es lo que les restringe principalmente o qué les dicen que no pueden comer? Grasas. ¿Qué tipo de grasas? ¿Alguna en especial o todas las grasas? Saturadas. Grasas saturadas. ¿Qué otra cosa? Alcohol. Alcohol, ese sí no lo podemos consumir. Ahí sí. ¿Qué otra cosa les dicen que no pueden consumir por la enfermedad del hígado? Proteínas. Ok, eso de proteína lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguna otra cosa? Carbohidratos también. Puede ser que tengan que tenga que haber alguna modificación, por ejemplo, si son pacientes que tienen ya diabetes o tienen algún manejo de insulina, ahí sí tiene que hacerse un manejo adecuado para cada condición. Todas estas complicaciones o ingesta de nutrimentos insuficientes se ve reflejado con una disminución de la masa muscular, un mayor riesgo de complicaciones y que se descompensen, una disminución en la supervivencia y que la calidad de vida sea deficiente. No sé si ustedes han observado, bueno, ustedes ya lo han visto, pacientes con cirrosis de recién diagnóstico tienen una apariencia física, puede ser normal, pero conforme va pasando el tiempo o va evolucionando la enfermedad, estos pacientes tienden a estar muy delgados, principalmente de los brazos y de las piernas. ¿Por qué? Porque pierden la masa muscular. Otro punto importante en esta enfermedad es que hay deficiencias específicas o muy características. Una de ellas en las vitaminas es que hay deficiencia de vitamina A, vitamina D y complejo B, principalmente en cirrosis por alcohol. También puede haber deficiencias en ciertos minerales como el zinc y el magnesio. Entonces, todos estos se tienen que ir vigilando y de acuerdo al manejo médico y nutricional se deben ir corrigiendo estas deficiencias.
¿Cuál va a ser el objetivo de una intervención nutricional o por qué es importante que acudan con un especialista en nutrición? Es, primero que nada, prevenir o corregir las deficiencias nutricionales específicas que tenga la persona. Creo que él está por ahí. Suministrar el adecuado requerimiento nutricional, prevenir y o tratar las complicaciones que por la propia enfermedad se hayan generado. Ok, y aquí, bueno, vamos a empezar un poquito con las preguntas o un poquito de las... Perdón. Ok, aquí les hago la siguiente pregunta. ¿Todos los pacientes con cirrosis pueden llevar un mismo plan de alimentación? ¿Por qué no? Bueno, ya lo mencionábamos hace ratito. ¿Por qué sería que no pueden llevar el mismo plan de alimentación? Porque hay que ver si están compensados o están descompensados. Ok, hay que ver si están compensados, descompensados, hay que ver qué complicaciones tienen, si tienen ascitis, si presentan encefalopatía hepática, si tienen varices esofágicas, si les han ligado recientemente las varices esofágicas o se van a someter a una ligadura. Hay que ver la causa de la cirrosis hepática porque no es lo mismo el plan de alimentación para un paciente con virus de hepatitis C que a un paciente por enfermedad hepática por alcohol o por enfermedad hepática no alcohólica. También hay que ver las deficiencias específicas que tenga cada paciente y corregirlas, ver las enfermedades agregadas que puedan presentar como diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre algunas otras. Entonces no se puede hacer una recomendación en general para toda la población de pacientes con cirrosis, que es lo que muchas veces pasa. Entonces no podemos generalizar, por eso se tiene que acudir a una consulta con el especialista. Ok, ya entrando un poquito más al plan de alimentación en esta enfermedad, en primera instancia debe ser supervisado por un especialista en nutriología, va a ser individualizado para cada persona de acuerdo a su edad, a su género, los recursos económicos con los que cuente la persona, la etiología o la causa de la enfermedad, las complicaciones que ya mencionábamos anteriormente. Y les recalco aquí esto de la economía, porque muchas veces puede ser un gasto. Bueno, por la enfermedad es un gasto muy, muy elevado lo que representa tratar esta enfermedad. Aunado a esto que si necesitan algún suplemento multivitamínicos, etcétera, puede ser muy difícil de llevarlo a cabo. Entonces tenemos que vigilar y adecuar a los recursos económicos que se tengan. Ya les mencionaba esto anteriormente, se deben corregir las deficiencias específicas, ya sea que tengan alteraciones o deficiencia de magnesio, zinc o vitamina D principalmente. Algunas recomendaciones que no me gustaría generalizarlas, pero que se hacen se deben de hacer de 5 a 6 tiempos de comida, 3 comidas principales y de 2 a 3 colaciones. Lo que queremos evitar son los ayunos prolongados, ya que un ayuno de 8 a 10 horas en una persona con cirrosis es como si una persona sana estuviera incluso hasta 3 días en ayuno. Entonces, por eso debemos de evitar los ayunos prolongados, que los tiempos, que no pasen más de 4 horas entre cada tiempo de comida, de preferencia hacer una colación nocturna de 1 a 2 horas antes de que se vayan a dormir. ¿Por qué creen que sea esto de la colación nocturna? Más o menos. ¿Qué más les suena? Sí, porque durante la noche o el periodo en el que dormimos es el ayuno más prolongado. Generalmente puede ir desde 8 hasta 10 horas y era lo que les mencionaba. Este tipo de ayuno en personas con cirrosis es como si una persona sana hiciera 3 días en ayuno. Bueno, estuviera 3 días en ayuno. Entonces sí, es lo que queremos evitar. Aumentar el consumo de fibra. Igual, algunas de las principales causas de encefalopatía se le atribuía al consumo de proteína, pero no solamente es por esto, puede ser por infecciones, porque no puedan evacuar bien. Entonces aquí dando un plan de alimentación adecuado y la fibra que se necesite, podemos ayudar a que la persona tenga evacuaciones de forma adecuada. Muchas veces o en algunos casos se puede requerir del uso de complementos o suplementos nutrimentales o alimenticios. De estos existen muchos, hay fórmulas especializadas para enfermedades hepáticas o para cirrosis.
Sin embargo, no se pueden tomar de forma abierta o de forma deliberada porque diga el paciente, yo me quiero tomar este. Va a depender de la condición que tenga el paciente, se va a adecuar a las necesidades que tenga, si lo que queremos es aumentar el consumo de energía o aumentar el consumo de proteína, corregir alguna deficiencia específica, entonces no es algo que se pueda hacer, yo vi que este es especial para enfermedades hepáticas, este me lo voy a tomar, no se puede hacer así. La suplementación siempre debe indicarse por el nutriólogo o por el médico, y en caso de que sea la primera consulta o que ustedes estén tomando algún suplemento porque se los hayan recomendado por fuera, se le debe indicar o dar a conocer ya sea a su médico o al nutriólogo que lo esté tratando. Aquí está otra pregunta. El hecho de por tener cirrosis hepática y o encefalopatía, ¿esto me hace que debe eliminar el consumo de proteína en la dieta? Yo creo que no. Más bien debe tratar de llevar un tránsito intestinal normal. Come 3 veces al día, evacúa 3 veces al día. Ok, más o menos. ¿Alguien está de acuerdo? Dice que sí se debe eliminar la proteína de la dieta. Eso es lo que comentan, la proteína animal. Ok. Comer un poco más De vegetal. Eso es lo que se recomienda. Ok. Bueno, la respuesta pues es no, no se debe eliminar la proteína. Ya veíamos que hay dos tipos de proteína, animal y vegetal. Clásicamente o anteriormente se creía que el restringir la proteína de la dieta ayudaba a que la encefalopatía hepática no se presentara, pero se ha demostrado que la eliminación o la restricción de proteína es peor que si se tiene un consumo adecuado de acuerdo a sus necesidades. Entonces no la podemos eliminar por completo. Como ya mencionaba usted, debemos de preferir, la recomendación es que sean mayor cantidad de proteínas vegetales y menor cantidad de proteínas animales. Cuando tenemos se hace una restricción innecesaria de proteínas, esto se asocia con mayor riesgo de encefalopatía, deficiencias de vitaminas y algunas otras complicaciones como ya mencionábamos anteriormente. Pero en este tema no nos vamos a meter mucho porque me parece que la última sesión es específica para el consumo de proteínas, entonces no nos podemos meter más allá para que estén al pendiente y vengan a la plática. Ok, otra cosa importante. ¿Cuánta sal puedo comer? ¿Qué han escuchado ustedes de esto, del consumo de sal en pacientes con cirrosis? Les bajan el consumo por lo regular porque puede presentar asitis por la retención de líquidos. Ok, la restricción se hace o se recomienda que sea un consumo menor a 2000 miligramos de sodio, que esto es equivalente a menor o igual a 5 gramos de sal. Esto cuando se tiene la presencia de ascitis o de edema. ¿Y esto a qué equivale? Si fueran en sobrecitos de sal, serían 5 sobrecitos. Si es una cucharada, sería una cucharadita, lo que equivale a 5 gramos de sal. ¿En qué podemos encontrar la sal o el sodio? Bueno, en primero la sal de mesa. En algunos muchos alimentos enlatados, encurtidos, sazonadores, jugos para sazonar igual las carnes, entre refrescos, galletas, infinidad de cosas industrializadas es donde lo podemos encontrar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para tener un consumo adecuado de sal o de sodio? El sodio es el que lo encontramos en los productos industrializados. ¿Qué podríamos hacer para tener un consumo adecuado o menor a 5 gramos, que es la recomendación? ¿Qué se les ocurre? ¿Comerían cosas industrializadas o las evitarían de preferencia? Prohibir los alimentos industrializados, embutidos, encurtidos, sazonadores. Si nosotros adoptamos una dieta sin añadir sal a nuestros alimentos ya preparados y evitando alimentos enlatados o sazonadores, como ya mencionábamos, podemos tener un consumo adecuado de sodio. Entonces, con la sal que ya están preparados los alimentos es más que suficiente, no tenemos que agregarles más. ¿Qué debemos de evitar? Ya lo mencionábamos ahorita, los encurtidos, enlatados,
consomé en polvo, salsa de soya, salsa inglesa, aceitunas, botanas, cecina, machaca, algunas oleaginosas. Estos son pistaches con sal, principalmente son los que vienen con sal, algunos embutidos, ablandadores de carne, jugos para sazonar y algunos aderezos comerciales. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer si no podemos comer todo esto? ¿Cómo le van a hacer? Otro de los problemas en la cirrosis hepática es que tienen muchas veces alteraciones del gusto. La comida no les sabe a nada. Pues ahora sí que dicen, esto no está bueno, no se me antoja, no me huele a nada. Me da igual si me lo como o no. ¿Cómo le hacemos ahora entonces? Ok. ¿Cómo qué hierbas de olor? Bueno, podemos utilizar algunas especias como el ajo, el albahaca, el azafrán, el cilantro, el comino, el curry, el estragón, hojas de laurel, el orégano, la pimienta, el romero. Incluso podemos utilizar salsas caseras, no embotelladas, igual por el alto contenido de sodio que estas pueden tener. Muchas veces también tienen como que cierto miedo a consumir picantes. Si la persona le gusta y los tolera, no hay ningún inconveniente. Y esto también nos ayudaría a que tengan una mejor percepción de los alimentos, o si previamente estaban acostumbrados así, pues que no pierdan esa costumbre y puedan comer un poquito más. Ahora, ¿qué cantidad de líquidos o de agua puedo consumir? ¿Qué han escuchado de eso? ¿Se les restringe el agua o no se les restringe? ¿Sí? ¿Se les restringe? Igual, ante la presencia de ascitis o edema, se hace la restricción de líquidos de 1 a 1.5 litros a lo largo del día. Igual aquí esto puede variar dependiendo del grado del grado de la ascitis que presente la persona. Por eso es muy importante que se tenga un control o un seguimiento adecuado tanto de consultas médicas como nutricionales para ver de cuánto debe de ser esa restricción y cómo debemos de ir contando los líquidos a lo largo del día. Ok, ¿alguna duda? La sal de grano de mar hace el mismo efecto que la sal normal que usamos para sazonar. Ok, bueno, las preguntas, ¿de una vez? Ya, nada más, ahorita te contesto la pregunta. Algunas, como resumen, nada más recordar, son de 5 a 6 tiempos de comida, hacer la colación nocturna, evitar ayunos prolongados, líquidos de 1 a 1.5, menos de 5 gramos de sal al día, no utilizar sazonadores, aderezos, etcétera, no eliminar el consumo de proteína, y acudir a su consulta de nutrición para que puedan tener un adecuado manejo nutricional. Y referente a lo del consumo de la sal, ahora hay muchos sustitutos o diferentes tipos de sales. Sin embargo, sí se pueden utilizar, sin embargo, hay que ver su composición, porque algunas tienen mayor contenido de potasio, igual nos puede provocar ciertas alteraciones en estos minerales y tenemos que llevar un control adecuado para que no se nos vaya a descontrolar en esa parte. ¿Preguntas? En cuestión de la fibra, se debe aumentar el consumo. Esto es, digamos, cuando hay mucho amonio o normal. Si no tienen, digamos, encefalopatía, allí hay un cambio. En cuanto a la fibra, puede ser que varíe un poquito. Por ejemplo, cuando hay encefalopatía, muchas veces les dan lactulosa para que puedan tener evacuaciones adecuadas. Entonces, no basta solamente con la fibra que obtenemos de los alimentos, se les tiene que dar este tipo de medicamentos para que puedan adecuar. Puede variar un poquito la cantidad, si se tiene encefalopatía o no encefalopatía, en cuanto a la cantidad de fibra, pero sí no es mucho la diferencia. Y normal se aumenta, ¿por qué? Porque tienen algún problema para evacuar. Sí, bueno, hay diferentes tipos de fibras. Se da fibra para que podamos tener o que sea más fácil las evacuaciones. También es que va a depender de la condición. Sí, igual la actividad física es muy importante. No se los puse en este apartado, pero se recomienda que al menos se realicen unos 5,000 pasos a lo largo del día. Sí, de resistencia.
Sí, pueden utilizar unas mancuernitas de 500 gramos, 300 a lo largo del día, porque muchas veces cuando van a consulta pueden traer su botellita de agua y estar haciendo ejercicios de resistencia para que no sea tan rápida o tan severa esa pérdida de masa muscular. ¿De todas maneras van a perder masa muscular o el que tengan proteína y hagan ejercicios de resistencia les ayuda a que no pierdan? Va a ayudar a que no se pierda tan rápido, porque sí. Sí, es muy difícil que se logre recuperar. Lo ideal es que la mantengamos lo más que se pueda, pero sí es bastante complicado que ganemos más masa. Sí se puede, pero sí implica mayor actividad física, que tengan un seguimiento de actividad física supervisado por un especialista. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Todo les quedó clarísimo? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a pasar a responder las preguntas que nos están haciendo en línea. ¿Nos podía repetir su pregunta de la sal, por favor? La sal de grano o sal de mar tiene el mismo efecto que la sal normal con la que sazonamos los quesos. Sí, tiene el mismo efecto, pero es importante que si vamos a añadir sal, siempre sea en la sal de mesa, ¿no? La sal de grano se utiliza un poquito más para cocinar, sí llega a potenciar más el sabor, pero es recomendable que solo sea sal de mesa, ¿no? Ok, bueno, a ver, aquí nos hacen una pregunta que le dijeron que la papaya es buena para el hígado y la vesícula. Josué. ¿La papaya es buena para el hígado y la vesícula? Ok, un alimento en específico no va a hacer la diferencia o nos va a ayudar a corregir algún problema que ya tengamos. Por ejemplo, en este caso, sí nos podría ayudar por la cantidad de fibra que nos aporta la papaya, pero que vaya a tener un beneficio en específico para corregir la enfermedad o la alteración que ya tengamos, pues no ningún alimento por sí solo. También nos preguntan que cuáles son los alimentos que ayudan a metabolizar mejor. Es lo mismo que estaba diciendo Josué. No hay un alimento específico que nos ayude a metabolizar mejor proteínas, grasas, carbohidratos, en general la alimentación, ¿no? Si tienes hígado graso puede dar cirrosis. Esto lo habíamos platicado la vez pasada. Sí, el hígado graso puede llegar a producir cirrosis si no se detecta a tiempo, si no se trata a tiempo, si no se hacen las modificaciones de estilo de vida necesarias. ¿Qué pueden cenar estos pacientes? Ok, bueno, insisto, no me gustaría generalizar, pero un ejemplo para una cena o una colación nocturna podría ser, no sé, media taza o una taza de yogur natural con algunas oleaginosas como cacahuates, nueces, almendras y alguna porción de fruta, no sé. Pero sí, insisto, no me gustaría generalizar porque tiene que ser adaptado para la condición de cada persona. Dice, cuando tienes hígado graso, los daños son reversibles con medicamento. El hígado graso sí puede ser reversible siempre y cuando sean los estados más bajitos. Con medicamento, no hay un medicamento que haya demostrado en este momento que pueda reducir los niveles de hígado graso. El tratamiento estándar o el que tenemos como guía es la modificación de hábitos de alimentación y el incluir actividad física. ¿Se recomiendan los sustitutos de azúcar para pacientes con cirrosis? Sí los podríamos utilizar, podríamos hacer 1 o 2 sobrecitos a lo largo del día, pero no más que eso, porque también tienen por ahí sus cositas, entonces no es como que de manera deliberada utilizar los que se quieran a lo largo del día. En cuanto a esta pregunta, hay que tener mucho cuidado los sustitutos de azúcar que tienen una sustancia que se llama fenilalanina. El sustituto de azúcar que es mejor aceptado por estos pacientes o recomendable para estos pacientes es los sustitutos de azúcar que tengan sucralosa. Ese es el ingrediente principal del endulzante. Vamos a por más preguntas.
Otra pregunta que tengan dentro aquí con nosotros. Si un familiar tiene cirrosis, ¿se puede heredar? Esto depende mucho de la etiología o la causa de la cirrosis. Si es una enfermedad que son autoinmunes, incluso las enfermedades por virus que no se hayan detectado o que por ejemplo, pacientes que tuvieron transfusiones cuando tuvieron a sus hijos, sí pudiera ser heredada, ¿no? Si es una cirrosis por alcohol, no se puede heredar, ¿no? Digamos, entonces no tiene un factor hereditario tan fuerte como lo tiene, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, ¿no? O la diabetes. ¿Puede haber alteraciones del azúcar o la glucosa en pacientes con cirrosis y cómo se puede controlar? Sí, es muy frecuente o común que los pacientes con cirrosis tengan ya sea resistencia a la insulina, diabetes e incluso puedan tener, requieran de insulinas. Entonces va a ser diferente el manejo nutricional para un paciente que tiene diabetes y tiene un manejo de insulinas con aquel paciente que no utiliza insulinas. ¿Y cómo se puede controlar? Con un estilo de vida saludable, un plan de alimentación adecuado a sus necesidades y llevar una vigilancia, no perder, porque muchas veces se dejan las consultas de lado o no las quieren llevar a cabo porque dicen, es que me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, no me van a dejar comer, y pues no es así. Bueno, lo ideal es que acudan a la consulta para que les den una orientación adecuada y no se dejen impresionar o quedar con ciertas ideas que se tenían anteriormente. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cómo se puede recuperar peso o masa muscular? Ok. ¿Cómo se puede recuperar peso o masa muscular? Es importante, y atendiendo un poquito también a la pregunta que teníamos aquí, es una enfermedad que por sí sola está depletando el músculo, o sea, está consumiendo el músculo. Entonces, la ganancia es muy complicada, sobre todo si no llevamos una alimentación adecuada. ¿Cómo se puede recuperar el músculo? Puede ser con la alimentación, más actividad física, o sea, podemos consumir toda la proteína que necesitemos, pero si no hacemos actividad física, el músculo no se va a fortalecer, no se va a fabricar, ¿no? También puede haber, en casos muy específicos y siempre asesorados por su médico o nutriólogo, puede haber el consumo de ciertos suplementos de alimentación que están diseñados específicamente para pacientes con enfermedades hepáticas, pero sí es muy importante que toda esta cuestión de suplementación, que si las vitaminas, que si los suplementos nutricionales como los que se utilizan en otras enfermedades, siempre deben consultarse con el médico o con el nutriólogo, porque puede haber interacciones con la misma enfermedad o con los medicamentos que se estén tomando. ¿Cuáles medicamentos se pueden tomar para el hígado graso? En realidad, nuevamente, específicamente para el hígado graso, no, lo que se utilizan son medicamentos para disminuir la acumulación de colesterol, triglicéridos en sangre, pero para el hígado graso no hay como tal un tratamiento. El tratamiento estándar es modificación de estilo de vida y alimentación y ejercicio. ¿Cuál es el estudio de oro para saber que ya es cirrosis o aún es hígado graso? El estándar de oro es una biopsia hepática, sin embargo es muy complicado y bueno, tiene sus complicaciones como todo procedimiento invasivo. Se pueden realizar estudios de imagen como es el FibroScan o incluso el ultrasonido, aunque no es tan recomendable, pero un estudio de FibroScan y revisar todo el historial clínico, los factores de riesgo que se tengan y exámenes de laboratorio con un médico gastroenterólogo. ¿Cómo detecto si tengo hígado graso? Bueno, hay varias formas de detectarlo. Primero que nada hay alteraciones en las enzimas hepáticas, pueden hacer ultrasonidos, pueden hacer estudios más especializados, no sé si pueden decir marcas, pero no. No. Entonces, sí hay ciertos estudios que se pueden hacer, hay muchas formas de evaluarlo, pero igual es acudiendo con el médico especialista para que los pueda detectar.
Creo que aquí la parte más importante, por ejemplo, del hígado graso o de las personas que tienen cirrosis y no lo saben, y lo complicado de las enfermedades hepáticas es que no pican, no sacan ronchitas, no duelen, entonces la gente no se da cuenta. Para esta y muchas otras enfermedades es importante que se tenga la cultura de hacerse chequeos básicos al menos una vez al año para saber cómo estamos los niveles de colesterol, triglicéridos y detectar si hay alguna anomalía. ¿Se puede comer carne de soya? Bueno, y esto habla de la pregunta que tenemos aquí del cuadro clínico del hígado graso, ¿no? O sea, se va acumulando grasa en el tejido hepático. Esta grasa puede dañar al tejido que está debajo, haciendo fibrosis, y esto posteriormente se puede llegar a una cirrosis. ¿Se puede comer carne de soya? Sí, pero no es carne. Ajá, bueno, no es carne. No es carne la soya realmente, es una oleaginosa, entonces sí la podemos consumir o la puede consumir el paciente con cirrosis hepática, no hay ningún problema por eso. ¿Es más recomendable la proteína vegetal o la animal cuando hay depresión muscular? Ok, en los pacientes con cirrosis hepática hay una relación que es mayor el consumo de proteína vegetal que la del animal, que proteína animal. Se pueden comer las dos y también la que ha demostrado tener un mayor beneficio es la proteína láctea para ayudar a estos pacientes a que recuperen o al menos mantengan su masa muscular, pero se pueden comer las dos. Sí pudiera ser, no directamente, o sea, una no necesariamente es causa de otra, pero hay personas que incluso les detectan la grasa en el hígado cuando van a hacer alguna cirugía de vesícula o les detectan litiasis o piedritas en la vesícula. ¿Alguna otra duda por aquí, acá adentro? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Todos ya fueron a su consulta? No se fermenta mucho en estas personas si comen mucha fibra, que se puedan inflamar y les aprieta el hígado y se sientan incómodos. Sí, igual como les comentaba hace rato, por la enfermedad puede haber un retardo en el vaciamiento gástrico. Si tienen ascitis y hay un elevado consumo de fibra, esto obviamente va a hacer que se sientan más llenos o más distendidos a lo largo del día. Por eso se debe de acudir a la consulta para dar una cantidad adecuada y no sobrepasar lo que se necesita, porque si no van a sentirse muy llenos durante todo el día y no van a querer comer al siguiente tiempo de comida, van a estar mayor tiempo en ayuno y es lo que no queremos. Sí, va a depender de cada persona. Acá hay otras dos preguntas. Si los suplementos vitamínicos y proteicos como OmniLife, Herbalife pueden disponer alguna alteración hepática. Los suplementos vitamínicos sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay una enfermedad hepática de base. Hay marcas que sí están demostradas que pueden llegar a causar un daño hepático, ¿no? Cuando una persona tiene hígado graso, ¿duele? No. No duele, o sea, no hay un síntoma específico del hígado graso. ¿Cuál es la proteína láctea? La encontramos en quesos, yogur principalmente. ¿Alguna otra duda? Bueno, acá nos preguntan si en el hospital, en Médica Sur, hay una clínica para trasplante de hígado cuando ya está avanzada la cirrosis. Sí, el hospital cuenta con un programa de trasplante que, bueno, está dentro de la atención de gastroenterología en la clínica de gastro. Y listo, no sé si hay otra pregunta por aquí. Sí, el trasplante es un tema muy complicado en México en general y justo uno de los problemas que pudiéramos tener para el trasplante, digo, vamos a tener una plática específica de trasplante, pero incluso como donadores, si el hígado que llega para el trasplante es hígado graso, es un hígado que no se puede trasplantar, ¿no? Por el riesgo que tiene de desarrollar cirrosis y fibrosis. Ok, ahí quisiera agregar algo más.
anteriormente, bueno, es difícil que se pueda hacer el trasplante, pero anteriormente no había esa posibilidad. Ahora hay, aunque sea esa mínima esperanza o oportunidad, entonces también es muy importante que aquellas personas que están como potenciales candidatos o que se van a referenciar para trasplante tengan un control nutricional adecuado. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a las mejores condiciones nutricionales para que después de la cirugía o del trasplante les vaya bien, porque si no vienen muchas complicaciones. Igual se ha demostrado que pacientes que se trasplantan con desnutrición tienen más complicaciones posterior al trasplante, por eso es que se debe de llevar un seguimiento, no dejarlo nada más así sin ir a sus consultas. Y si la cirrosis, digamos, se mantiene con cambios de estilo de vida, o sea, se puede detener, ya no avanza. No, la enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva. Lo único que podemos hacer es ciertas estrategias, tanto de estilo de vida, alimentación, actividad física, incluso la atención médica principalmente, el uso de fármacos, para mantener al paciente lo más compensado posible, o sea, tratar de evitar todas las descompensaciones y en la primera descompensación que se presente, poder atenderla lo más pronto posible para poder evitar que el paciente siga descompensándose, pero en realidad no hay un momento en el cual la enfermedad deje de progresar. Okay. Y bueno, agregando algo a esto, ¿por qué por qué ya no progresa o deja de progresar? Porque la cirrosis es el resultado final de la enfermedad hepática, o sea, ya no hay vuelta atrás. Ok, bueno, entonces ya cerrando esta parte de las preguntas, nos queda solamente invitarlos a la plática, que es el próximo miércoles, que es el primer miércoles de agosto, que es miércoles 1 de agosto. En la plática vamos a tener a un especialista en urología y entonces nos va a hablar sobre la sexualidad en pacientes con cirrosis, que es un tema que nos habían estado pidiendo mucho. Entonces los esperamos el próximo miércoles 1 de agosto a las 5 de la tarde. Igualmente vamos a tener estas pruebas de detección rápida de virus C para los pacientes que tengan riesgo y la entrada es totalmente libre a las 5 de la tarde en el auditorio de Médica Sur y es importante que sepan que contamos con los lugares de estacionamiento. ¿Sale? Entonces, muchas gracias. Acá fue. Ajá.